Bienvenidos al podcast de Visibilidad Ton. Hoy al podcast ha venido Fabián de Conmaster y de Turrones y Dulces y hoy hablaremos obviamente del proyecto del e-commerce como tal. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Te sigo desde hace tiempo, Es de mutuo. contenidos y nada, gracias por estar aquí, por invitarme. Es mutuo. Hace tiempo que sigo tu proyecto, que ya te había escuchado en otros podcasts y obviamente entrevistas de podcast que sale cada miércoles tenías que estar. Entonces, bueno, lo de siempre. Básicamente esto va a ser una charla fácil, ¿vale? Yo tengo aquí el guión de siempre, pero bueno, que veo que hay alguna temática interesante, pues por ahí le vamos a dar caña. Pero antes de todo, yo te conozco, te tengo muy ubicado, pero puede que la persona que nos esté escuchando no, que es normal. Entonces, hablemos primero, obviamente, del proyecto, tu rol y la magnitud del mismo, ¿no? Sí, muy bien. Pues nada, yo te cuento. La verdad es que esto tampoco es nada, ¿cómo te diré yo? Ninguna idea feliz ni nada de esto, ¿no? O sea, yo vengo de empresa familiar, soy de Gijona, conocéis, entiendo yo que la palabra Gijona, que es un pueblo, está asociado mucho al turrón. Tenemos aquí la denominación de origen. Somos 7.000 habitantes solo. Estamos al lado de Alicante y bueno, la tradición de casi todas las familias de aquí es vender turrones, incluso un poco más adelante como mis tíos, tengo primos, tíos, etcétera, tienen heladerías. De hecho, mira, has comentado que estar en Girona, uno de mis mejores amigos está en La Escala, mi tío tiene la turronería en Figueres, en fin, otro tío lo tiene en La Ampolla, en Tarragona, otro en Calpe, en fin, que somos personas que nos hemos criado. Creo que la palabra criado suena bien. Es que algunas veces cuando he dicho criado me han dicho, estar hablando de como si fuéramos pollitos, ¿sí o no? Por el contexto, ¿no? No sé si es que en valenciano y en castellano tienen contextos diferentes. Pero bueno, quitando esta anécdota, pues eso, nos hemos criado, hemos crecido en el mundo de la alimentación, del comercio y bueno, y sobre todo en productos estacionales, ¿no? Porque, como bien sabéis, el turrón son 2 meses al año prácticamente. La típica pregunta que nos hacen siempre es, ¿y no se os ha ocurrido desestacionalizar? En fin, todo típicas preguntas, ¿no? Pero bueno, eso sí que si quieres entramos en detalle un poco más adelante. Y bueno, ya digo, yo vengo de fábrica, como he dicho, me he criado en una fábrica, la casa arriba y la fábrica abajo, y bueno, y prácticamente lo llevamos en la sangre, ¿no? Al final son proyectos que incluso es más el compromiso que tienes, ¿no? No sé, es como algo que nosotros tenemos de manera habitual, como que tenemos esa responsabilidad que desde pequeño te han inculcado, que a veces te pesa sobre la espalda, ¿no? Pero me parece que hayamos venido aquí al mundo a explicar al final es una filosofía de vida, es un modo de vida el tema del turrón y parece que estemos aquí para eso, ¿no? Porque ya digo, hay proyectos más rentables, hay proyectos más tranquilos, sin embargo, cuando llega la campaña, llega septiembre, octubre, parece que como si recibieras una llamada de que tienes que estar ahí, tienes que estar, por eso, fabricando, sirviendo. Mi proyecto, bueno, yo soy ingeniero de teleco, empecé en el 98 y ya en el 99-2000 empecé a vender turrones por la Politécnica de Valencia, la Universidad Politécnica. Era una manera de ayudar en casa. Piensa que nosotros, pues eso, llega septiembre, octubre y es una auténtica locura. Y yo todos los fines de semana, yo soy una persona que no ha disfrutado la época de estudiante, ¿no? Por un motivo, bueno, por varios motivos. La ingeniería de teleco en aquella época era una carrera muy complicada, que dedicaba o sea, necesitabas ser listo y si no eras listo tenías que estudiar mucho. Yo era del segundo grupo y claro, nos quitaba muchísimo tiempo. Yo además todos los fines de semana volvía a ayudar en casa, porque es lo que te digo, estaba debajo de casa, ¿no? Y siempre que fuera a estar en una máquina, ayudar a cargar, lo que fuera. ¿Y qué ocurría? Que ya cuando se acercaba noviembre, diciembre, en septiembre, octubre, cogía y hacía puerta fría. O sea, imagínate el perfil de los ingenieros de teleco, ¿no? Que son personas muy tímidas. Pues claro, fue como una prueba de coger un catálogo y salir por toda Valencia a comercios, a bodegas, a bueno, empresas que hacían lotes y todo esto. Catálogo en mano, imberbe, digo yo, y comentarles la historia de que, bueno, de que estabas estudiando en Valencia y que vendías turrón de Gijón y que te lo traía los lunes, ¿no? Entonces, pues hacía eso. El fin de semana iba y, claro, cargaba el turrón en el coche, claro, no tenía furgoneta, tenía un Scenic que venía muy bien para eso. Lo cargaba a lo mejor el lunes a las 5:30 de la mañana, porque claro, no me iba el domingo por la noche para no dejarme el coche cargado, ahí en el barrio donde vivía yo. Y bueno, pues me levantaba a las 5:30, cargaba el turrón y tardaba hora y media, hora tres cuartos en ir a Valencia, de Gijón a Valencia, pues eso, una hora y tres cuartos. Y nada, y por la mañana, claro, intentar descargarlo todo, porque tampoco te ibas a dejar el coche allí.
Entonces hacía el reparto a primera hora de la mañana. Y así, pues bueno, desde el 99 hasta el 2003 aproximadamente. Me fui de Erasmus, pero claro, no me fui en septiembre. Ya tenía todo aprobado, todas las asignaturas aprobadas, me faltaba el proyecto, ¿no? Pero en lugar de irme en septiembre, como todo el mundo todo el año, viajé a Inglaterra, Reino Unido, pues ¿qué hice? Me esperé 4 meses para ganar un dinerillo y irme para allá. Entonces, claro, cuando llegó enero, de hecho, recuerdo que, claro, ahí empezaban el segundo trimestre en febrero por ahí, y yo en enero ya estaba. Entonces, claro, yo lo que quería era acabar la campaña e irme para allá, ¿no? Y ya digo, y esa ha sido un poco la trayectoria inicial. Es decir, ¿qué surge de ahí? Pues la necesidad de crear un catálogo online, ¿no? Entonces, Claro. en aquella época también, aunque no dábamos HTML, dábamos programación pura y dura en Pascal, Basic, hacíamos FPGA, en fin, código ensamblador. Eran asignaturas muy técnicas, pero prácticamente no había nada de web. Estamos hablando del 99, 2000. Yo no paraba de comprarme revistas de estas que salían, que te regalaban, yo qué sé, en aquella época estaba el Frontpage, el Dreamweaver y recursos, GIFs animados, es decir, era algo que me encantaba. Tenía algo que ver con lo mío, mucho a nivel de redes, a nivel de infraestructura, pero no a nivel de creatividad ni nada. Pero en aquel tiempo, en el año 2000 aproximadamente, pues ya creé mi catálogo, ¿vale? Pero claro, era un catálogo con un formulario y siempre Claro, cuento. esto entiendo que era el primer momento que Sí, proyecto de turrones y más. turrones y dulces, sí, de hecho, el dominio es del año 2002. Si te vas al juicio lo Guau. puedes ver. Antes tenía, no sé si recuerdas, estaba los dominios alemanes, bueno, había un página.de, ¿no? Que eran como un redireccionador, ¿no? Entonces la gente, en lugar de comprarse un dominio, tenías página.de, ¿vale? Era un dominio alemán, entonces después le ponías el nombre de usuario. Entonces yo tenía en aquella época página.de/turrones y dulces o algo así. Y también era curioso, siempre lo cuento, que yo en aquella época ya recibía los pedidos en el móvil, en el Alcatel One Touch. ¿Por qué? Porque Airtel, nosotros dábamos temas de GSM, telefonía móvil y tal. Pues bueno, Airtel, si recibías, bueno, todos los emails que tenías con ese proveedor, todos los emails que recibías, los correos electrónicos, te mandaban un SMS. Y yo, claro, cuando me mandaban un pedido fíjate, eran incluso profesores, ojo al dato, o bueno, o vicerrectorado. Yo, aparte de Valencia, me iba por todos los despachos de profesores y bueno, de departamentos, de escuelas, y de hecho, algunos años, en tercero de carrera, del año 2000, 2001, hice el pedido de varias escuelas. Lo que regalaban las escuelas a los profesores y personal, lo hicimos nosotros. O sea, recuerdo que cogíamos pastelitos de Yema y de Gloria, cajas de pastelitos, y, por ejemplo, metíamos dentro tarjetas de UNICEF, ¿vale? Eran ese tipo de regalos, o a veces personalizábamos las cajitas de madera y ya digo, claro, yo el primer trimestre me lo pasaba así, o sea, buscando ese tipo de pedidos. Y lo que comentaba es que, claro, yo también me cansé un poco de entregar los catálogos, porque los catálogos valían 2000 pesetas de aquella época, que eran mucho dinero, ¿eh? Eran así brillantes. Era muy bueno. Y aquí había dos cosas, como dos grandes puntos de la venta, ¿no? El catálogo estaba de lujo, tú lo entregabas, pero claro, mis catálogos eran limitados. Entonces, no quería que se los quedaran. Entonces, siempre tenía como una llamada posterior de: "Oye, ¿has visto el catálogo?". Era como mi particular CRM o proceso de ventas. Dejaba el catálogo y los precios también, y después, pues bueno, llamaba con la excusa o me presentaba allí con la excusa de: "Es que me tengo que llevar el catálogo", tal, o sea, con ese tema de la urgencia, ¿no? De las ventas, ¿no? Y al final, pues bueno, cerraba las ventas así. Normalmente eran, pues eso, departamentos. Ya se lo diré a mi compañera, a mi compañero. Me pasaban los pedidos por correo electrónico y, por tanto, casi como un SMS. ¿Y qué pasa? Que al final todo ese proceso me cansaba, ¿no? Y al final hice una web, así de fácil, practicando HTML, una versión, otra versión. ¿Cuándo abriste la web como Eso tal? en el año, a ver, el dominio es de 2002, pero previamente ya lo tenía en subdominios y el dominio de la universidad, o sea, el año 2000 o por ahí. Pero era HTML puro y duro. Eran webs estáticas, sin carrito de la compra y, en fin, por eso fue como mi primer side project, ¿no? Muy enlazado con, fíjate, mis primeras clientas también eran las señoras de la limpieza de allí de la escuela, ¿no? Que siempre me buscaban, claro, a mí me conocían. Llegaba marzo, abril: "Mira, Fabián", o sea, todo el mundo me conocía allí. Pegaba carteles. El otro día publiqué, porque bueno, estoy aquí, si os fijáis, estoy en un local que tengo, donde tengo estudio, en fin, donde estoy montando un coworking, y empecé a sacar papeles y tal, un poco en plan Diógenes, pero que me lo guardo todo. Y me salieron eran ¿A qué? A2, no, serían A3 o A2,
así de cómo empapelé la universidad y ahí aparece el móvil de Airtel y el dominio y todo, absolutamente todo. Pues claro, era peculiar porque yo era el de los turrones. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, pues tú sigues, eres teleco, ¿no? Entonces, pues fíjate, hay algo muy curioso que siempre cuento. O sea, yo trabajé en la empresa posiblemente de comercio electrónico más importante de España y que casi nadie conoce. Además, es una empresa increíble en cuanto a que creo que son es una familia, son 2 hermanos con sus mujeres. Creo que son los que más beneficio, de las empresas que más beneficio neto tienen al año de toda España. ¿Se puede decir o no? Sí, sí, Edicom, es una ¿Cómo, empresa, perdón? Edicom, Edicomunicaciones. Ellos Vale. trabajaban, o sea, no es comercio electrónico de tienda online, ¿vale? Es el Edi, no sé si conocéis Edi o Edif. Bueno, yo no. Sí, pues es muy fácil. Es una Edicom. empresa, sí, sí, Edicom Group. eso es. Es Vale. increíble. ¿Qué hacen? Ellos hacen, bueno, Edi, al fin y al cabo, para que os hagáis una idea, todos los proveedores, o sea, el primer trabajo que yo tuve fue aquí. Cuando terminé la carrera, fue aquí. Vale, Entonces nosotros estábamos de sysadmin, o sea, de vale. administradores de sistemas. Ellos ya empezaron en aquella, estoy hablando ya del 2005, empezaron el modelo SaaS, por decirlo de alguna manera, o el Sí. modelo de alquiler de equipos. Y ahí fue cuando pegaron el pelotazo, cuando crecieron muchísimo, porque antes los trabajadores, los consultores íbamos a las empresas a instalar el software en ¿vale? Entonces ellos hicieron con servidores Windows, en lugar de instalar un programa, hacían instancias de ese programa en los servidores. ¿Vale? Y yo estaba administrando los servidores 24/7 con el resto de compañeros, pero bueno, me refiero que es una empresa tecnológica que yo te digo, en todo este tiempo que llevo en las redes y tal, casi nadie habla de ellos y es de las empresas, evidentemente son B2B. Sí, eso es uno de los puntos, ¿no? Sí, sí, pero vamos, proveedores de software. También es cierto que su estrategia, ¿cuál fue? Entre comillas. Evidentemente tiene un equipo comercial muy fuerte, Claro. pero en el momento que cogieron a un gran distribuidor o varios distribuidores, pues obligaron a todos los proveedores a instalarse ese programa. Es un software para pasar pedidos, o sea, todo. Ellos eliminaron el Sí, fax, es lo que estoy leyendo ahora. claro. Es Wow. decir, todos los proveedores, sea el Corte Inglés o Carrefour o quien sea, cómo Sí, mandaba sí, los pedidos a todos sus proveedores, a través de un programa, como si fuera un claro. formato determinado de pedidos, de tal, o sea, que en No, no, aquella hasta aquí veo Amazon, Leroy Merlin. Fua. sí, bueno, pero eso será ahora. Quiero decir que Claro, claro, todo lo que es la Amazon y todo esto, vamos, como que ni existía en aquella época, ¿sabes? claro. Y claro, todas las empresas tenían el software, todos los que trabajaban para el Corte Inglés, Alcampo, Carrefour y tal, tenían su software de cliente y después, por otra parte, nosotros administrábamos el software de servidor o el software de estos grandes distribuidores, ¿no? Entonces, claro, cuando tú piensas que tú a lo mejor estabas no sé, un sábado a las 3 de la mañana, bueno, o un lunes a las 3 de la mañana y a lo mejor si había un problema en el software, pues las empresas no podían trabajar, no podían recibir los pedidos, ni podían hacer albaranes, ni podían facturar. ¿Sabes? Porque era un flujo, ¿no? Pedido, el proveedor recibe el pedido, lo manda, ¿vale? Crea el albarán, en destino, pues bueno, lo tican, ¿no? Para ver qué es lo que ha recibido y qué es lo que no, y después factura. Y después vino la factura electrónica y todo esto. Y esto con un formato determinado, que además era súper arcaico, eran ficheros de texto, formato EDIFACT. Después ha venido el XML y bueno, es otro rollo, ¿no? Pero en aquella época, o sea, nosotros trabajábamos con ficheros de texto y cuando había un problema porque se generaba, yo qué sé, un punto, una coma, un tal, era cuando entrábamos nosotros a revisar eso porque, claro, te llamaban los proveedores súper nerviosos porque no podían enviar los pedidos. A veces, ¿qué ocurría? También, bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, ¿no? Bastante habitual en mí, pero que cuando había una instalación de algún antivirus, lo típico que por la noche se actualiza la base de datos de antivirus, pues claro, al día siguiente eran todo llamadas porque estaban todos súper nerviosos de que, oye, que el programa no me va, ¿qué tal? Y claro, nosotros nos conectábamos por TeamViewer o similares, ¿eh? Nos conectábamos a No ha su cambiado lo del TeamViewer. pero bueno, hoy hay otras herramientas, ¿no? Que es Eh, Anydesk y todas estas, ¿no? Pero ya si te conectabas ahí, veías, claro, todo el escritorio, veías, auténticas barbaridades de programas de virus, bueno, en fin, era increíble, porque eso, te conectabas allí y bueno, y efectivamente lo primero que comprobábamos. Tenías que ir con cuidado en lo que dabas clic. Claro, claro. Eso después se cambió a este modelo, que era ideal. Tenías un acceso directo en el escritorio y accedías al Windows Terminal Server. A ver, entonces, todos los servidores estaban ahí. Tú lo veías como si estuviera en tu ordenador, pero realmente estabas conectado a distancia. Ya veis que Sí. esto, vamos, todos los que nos dedicamos a este mundo, no hemos oído hablar ni de esta compañía ni de nada, pero vamos, son totalmente líderes y han creado un auténtico imperio, ya digo que
sin inversión externa, 2 familias y Pues de ahí, aquí si nos oyen los de que nos llamen, a ver si lo genial. Vale, esta es entiendo que esta fue como tu primera experiencia laboral fuera sí, de todo el contexto de familiar, ¿no? ¿Cómo evolucionas? sí, pues fíjate, claro, esto se mantiene como un side project, ¿no? Y lo típico, pues yo sigo manteniendo clientes que tenía antes de hostelería, como esto estaba en Valencia, pues yo seguía con todo esto. Y bueno, y después yo decido volver a Alicante, ¿no? Y fíjate que me vuelvo de comercial, de puerta fría, de telefonía móvil, ¿vale? Como una Guau, especie de ingeniero preventa. Pero claro, a ver, ¿qué cambia? nosotros sí, sí. Decís, También era un reto de perder esa vergüenza, ¿no? Porque ya digo, perfiles muy técnicos, o sea, de ser administrador de sistemas, bueno, atención al usuario, instalación, un perfil muy técnico, incluso haciendo horarios de 24/7 y todo esto. Digo, bueno, la única manera de volver a mi tierra como teleco es, pues, esta vía. Y ya digo, estuve unos meses ahí recorriéndome con traje, polígonos, comercios y tal, y entrando a puerta fría. ¿qué tal la Tenía como experiencia? pues fíjate, yo aprendí muchísimo, muchísimo. Y claro, repito, y no es por nada, ¿no? Pero vienes de un perfil muy técnico, tímido, con una carrera superior, ¿no? Y te das cuenta de que a la hora de la venta, muchas veces, al menos por el cliente, ¿no? O por la persona que tenías al lado, tenía que cambiar el concepto, ¿no? A lo mejor si entrabas en plan poco agresivo o, te diré, aunque os suene mal, excesivamente educado, no vendías. O sea, yo tenía compañeros que eran auténticos cracks, o sea, facturaban a lo mejor 3 o 4.000 euros al mes y o sea, yo era incapaz. Yo me iba con ellos para ver cómo lo hacían y tenían una energía increíble a la hora de entrar, a la hora incluso, te diré, de mentir, ¿sabes? Es decir, a veces decían cosas que yo, tío, ¿cómo has dicho eso? Porque decían, no, vengo de tal. Y digo, pues si no venimos en fin, yo que sé, que eran como triquiñuelas comerciales que no iban conmigo, evidentemente, pero ellos se ponían las botas, ¿no? Ahí en aquella época incluso a veces se pasaban, por lo que pasa hoy en día, que no paran de llamarte, que empiezan a preguntarte, ¿pero de qué compañía eres? De tal. Intentan sacar información de alguna manera para después hacerte ofertas, contraofertas. Entonces, yo en esa época, pues bueno, aprendí, pero claro, me cansé también. Me cansé. Fíjate que lo que más vendí, evidentemente, fueron Blackberries. Era en aquella época lo que se vendía. Mis compañeros no vendían, eran más de vender móviles, líneas, tal, pero claro, a mí lo que me gustaba era la parte de datos, la parte de Internet, porque no es como ahora, ¿no? O sea, en aquella época, estamos hablando del 2005-2006, el producto estrella era BlackBerry, era un pedazo de producto, pero tenía su propio sistema operativo y tal, y después, como todos sabemos, se fueron un poco a pique. Pero bueno, estaban previamente las PDAs y todo el mundillo este. También vendí PDAs, ¿no? Pero a mí lo que me gustaba era vender incluso los módems estos GSM, no estaba ni la 3G, vender datos y todo. Entonces, claro, eso sirvió para también perder un poco la vergüenza, desarrollar un perfil. ¿Durante cuánto tiempo estuviste como comercial? Estuve 5 o 6 meses aproximadamente. Vale. Después llegó una oferta de trabajo para una empresa de electrónica de consumo. Y todo esto mientras ibas haciendo toda la parte Sí, de esto es importante, ¿eh? Es decir, que la entienda, ¿eh? Es decir, ahora que también, quiero claro, decir que yo lo tengo como un side project, que después cuando llega la campaña aprietas, ¿vale? Porque bueno, pues no sé, me embarco en muchos viajes de todo tipo, ¿no? Y bueno, al final en lo que es ahora los proyectos, que es Ecomaster, Turnes y Dulces, yo sigo dando clases porque bueno, no lo he dicho, pero bueno, después de trabajar en esta empresa de electrónica de consumo, pues bueno, al final tenía amigos, la mayor parte de amigos míos de Teleco eran profesores y decidí presentarme a oposiciones también en 4 o 5 meses y bueno, aprobé. Y desde esos años 2007-2008 también soy profesor de secundaria, ahora doy ciclos formativos, doy asignaturas como seguridad informática, bueno, XML, en fin, hago un poco de todo. Algo de programación, lenguaje de marcas, JavaScript, en fin, un poco de todo. Y repito, todo eso son side projects, ¿vale? Al fin y al cabo, ¿qué ocurre? Que son 2 o 3 meses. O sea, si el claro, ritmo si el ritmo de la Navidad estuviera durante todo el año, pues seguramente estaríamos hablando de otras cosas. Y de hecho es lo que te comentaba al principio. Si hablas de proyectos rentables o de proyectos más grandes, en fin, el turrón no es uno de ellos. O sea, el turrón claro, es un compromiso que tengo yo con clientes y con la sociedad y con la familia y con todo. Y es un proyecto muy bonito claro, eh, que te da muchas, muchas satisfacciones. Es decir, el origen de yo hoy en día como persona, como profesional, como todo, está ahí. O sea, es mi core. claro. Me ha dado muchísimas oportunidades. Gracias al turrón, pues hemos montado la escuela de Conmaster. Claro. He conocido a personas increíbles a nivel de formación, a nivel de todo.
Hablemos de esto, ¿no? Es decir, ¿en qué momento ya te enfocas a la parte de Commaster, a la parte más de e-commerce Sí. y también la evolución del propio proyecto de turrones y dulces? Sí, pues fíjate, me estoy acordando, el primer año que aprobé, el año que me presenté, probé las oposiciones y tal, pues claro, tenía un verano, fue julio y agosto, ¿vale? O sea, yo en septiembre, no, el primer año que aprobé, no, el primer año que di clases después, ¿vale? O sea, julio y agosto lo teníamos más o menos libre y yo estaba con mi pareja en un apartamento de Benidorm. Entonces, claro, ya surgió la necesidad de crear carrito de la compra y todo esto, ¿no? No existía ni PrestaShop, ni WooCommerce, evidentemente, ni Shopify, ni absolutamente nada. Solo estaba Oscommerce, ¿no? Yo empiezo a investigar, no había evidentemente blogs que hablaran de esto, había muchos blogs de emprendimiento y de este mundillo. Empezaban en aquella época las redes de blogs, ¿sabes? Es decir, el negocio estaba en los blogs en aquella época, pero no había nada en castellano. Y entonces, claro, en blogs americanos, pues empecé a oír hablar de Magento, que estaba ahí en unas versiones iniciales, porque Oscommerce era horrible, y el roadmap, me metí en el roadmap y dije, aquí no hay futuro, no hay futuro. Entiendo que es esto, ¿eh? Arrancaste con los commerce. No llegué a Oscommerce, me metí ya directamente en Magento. Vale, directamente, yo tenía contexto, ok. O sea, No, ya no, directamente de la página que hablábamos de HTML, sí, que te hacían los pedidos por correo, ¿en qué sí. año ya decides iniciar con el Eso fue Magento? 2008. 2008. Creo Vale. que sí, 2008, 2009. Ya te digo, estaba en un Y aquí ya apartamento, tienes el TPV, ¿eh? Es decir, en 2008, sí. cuando montas el Magento, ya ahí ya hablas del TPV. Sí, ahí empecé ya a pelearme con los bancos, Stripe y tal, evidentemente no estaba. Estaba PayPal, por eso después PayPal compró Magento, ¿vale? La integración estaba hecha con PayPal. Y fueron unos años después, PayPal, que era del grupo eBay o al revés, ahora mismo no sabría decirte, creo que Sí, eBay compró PayPal en su día, y después el grupo compró Magento, y después ha sido Adobe quien compró Magento, en fin, ha sido un poco la evolución de todo esto, ¿no? Y yo en aquella época, claro, empiezo con Magento, que era una locura, o sea, no te puedes imaginar los bugs que tenía. Y todo eso lo hice ya digo, en un verano, conectado en un apartamento de Benidorm, que no teníamos wifi. No sé si os acordáis del proyecto de Martin Varsavsky, de la Fonera. Pues bueno, él creó un proyecto, bueno, Varsavsky, sí, supongo que lo conoceréis, y si no, pues os cuento, fundó ya.com, fundó Yastel, es uno de los inversores hispano-argentinos más conocidos del mundo, amigo de pues, todos los de Google, en fin, una persona muy influyente en el mundo de la inversión. Y ellos montaron un proyecto en el cual tú compartías wifi, que tú te conectabas a internet con tu proveedor, pero incluso todavía tengo ahí la fonera, comprabas unas antenas, las ponías en la calle, ¿no? o en tu balcón, y entonces si tú eras miembro de FON y tenías foneras, podías viajar por todo el mundo conectándote a otras foneras. ¿Me explico? Entonces, claro, yo era fonero y me conectaba. Había una comunidad aquí Claro, incluso. claro. Sí. No era muy grande y tal, pero bueno, yo en ese caso, gracias a un fonero, nunca lo vi ni nunca lo conocí, sí que compartí algún mensaje dentro de la plataforma, porque creo que podías mandar mensajes, me conectaba a él y le dije, oye, mira que tengo esta necesidad. No era como ahora, ¿no? Que hay muchas más opciones de conectarte a internet, ¿no? Y antes era también más caro, en fin, era difícil. Y conectándome a él, no tenía mucha velocidad, pero bueno, empecé a instalar Magento y empecé a hacer, pues bueno, de todo. Ya digo que para que te hagas una idea, Magento tenía unos bugs increíbles y yo todos los días, por la mañana y tal, tenía que activar los descuentos, ¿no? Era como un poco raro, tenía como que coger no sé qué parte de la plataforma, darle un botón para que calculara bien los precios y, en fin, era una locura Magento. Y también, ¿qué ocurrió? Fíjate, en aquella época estaba de moda los rounded corners, ¿no? En los CSS era todo muy redondito, ¿vale? Todos los diseños de los blogs de tal eran las esquinas redondeadas, entonces yo a mano, sin ser diseñador, pues claro, ahí con, con el Paint y tal, pues haciendo, yo qué sé, pues los widgets y todo este tipo de cosas. Claro, la web era horrible. Y recuerdo también que en aquella época, cuando empecé a promocionarla, en aquella época eran muy famosos los blogs, por ejemplo, de Javier Martín, Logic, ¿vale? Pues nada, claro, yo le dije, mira Javier, ya nos conocíamos, en fin, A dar a conocer el Sí, proyecto. O sea, cuando ya estás en un Magento en 2008, que tienes TPV, claro. obviamente ya hay el contexto de Google. ¿Cómo empiezas a dar a conocer el proyecto? Pues fíjate, en el mundo de los blogs, porque yo también tenía un blog personal, es decir, ya digo, yo es que ahora no publico muchas cosas porque creo que estoy saturado de aquella época. Es algo que me gustaría explicar en una newsletter, en un contenido,
en algo, ¿no? Porque en aquella época, la época de los blogs, yo incluso fui blogger semiprofesional. ¿Qué significa semiprofesional? Pues que escribía para redes de blogs. Y ojo, que me pagaban 2 o 3 euros por cada blog. Te pegabas una currada. Yo me pasaba toda la tarde para escribir 2 artículos de tecnología, rollo Shataka, ¿vale? Incluso me mandaban de Philips y tal, me mandaban equipos y yo cogía con la cámara buena, hacía fotos, o sea, y era por 2 euros. Pero mira, ahí empecé a aprender SEO, porque eran muy estrictos en las negritas, en los párrafos, en los títulos. Año 2008, 2009, te estoy hablando, ¿eh? Y bueno, pues ahí empecé un poco el tema del SEO. Aparte, pues lo dicho, nos movíamos mucho por los eventos de emprendedores. Aquí a Alicante venían, nosotros organizábamos eventos, estaban el iniciador, ¿vale? Es decir, había proyectos ahí muy chulos, ¿no? Entonces nos movíamos mucho por esa comunidad y al final, pues yo, claro, todo el mundo te decía, Fabián, el de turrones, el de Shishona, el de los turrones de dulce, porque era el proyecto que yo tenía. Y después vino Conmaster, que de hecho la mayor parte de profesores de Conmaster vienen de aquella época, ¿vale? Era la gente que en aquella época hacía cosas. O sea, nadie tenía ni puñetera idea de nada. Entonces, todos los que íbamos a los eventos, cada uno fue buscando su camino. Fue una época muy bonita porque unos crearon su agencia de desarrollo, otros de SEO, otros de community manager, bueno, de redes sociales. Es decir, fue una época muy bonita y ahora te fijas en todos aquellos contactos y todos se dedican a este mundo y la mayoría, o sea, no conozco a nadie que esté trabajando por cuenta ajena. Pero bueno, volviendo al hilo, estábamos hablando de... Bueno, Sí, básicamente sí, nos has ido contando, ¿no? El contexto, la evolución en 2008, sí, que era el Magento, empiezas lo pusimos. a darle este punto de visibilidad, ¿no? Pues cómo lo das a conocer, ¿no? Pues has hablado del tema también de que ejecutabas contenidos, es cuando aprendiste Sí, la parte de SEO. ¿Cómo sí. vas hilando y evolucionando el proyecto? Pues intentando publicar en blogs, ¿vale? Y recuerdo también una frase así bastante, bueno, una frase o un email de Javier Martín, ¿no? Que claro, yo le dije, mira Javier, tal, que estoy con este proyecto y le enseñé la tienda y claro, tenía un Magento, pero el diseño era horrible. O sea, él me dijo, no te voy a publicar eso. Y yo, vale, a pesar de que funcionaba y que yo recibía pedidos y todo. Entonces, al final ahí di mi primer paso, ¿no? O sea, al final, evolución del proyecto, sobre todo en aquella época, parte técnica, ¿no? Yo soy el técnico que me peleo ahí con el servidor, con todo, con Magento, instalar esto, lo otro, que todo funcione. Pagos, todo funcionaba perfectamente. Iba muy lento también, porque Magento tenía ese problema. Bueno, vale, siguiente fase, darlo a conocer. Muy bien, es muy feo, ¿vale? ¿Qué hago? Contrato un diseñador. No había, o sea, para que te hagas una idea, no había plantilla. O sea, todo eso que nosotros hacemos hoy en día de coger una plantilla de WordPress, una plantilla de Magento, etcétera, no había, ni había, o a lo mejor las había, pero en fin, ¿qué hice? Pues lo típico que se hace, es decir, contraté a un programador, bueno, perdón, a un diseñador que hizo el Vale. PSD, ¿vale? En Photoshop hizo el diseño y después contraté a otro programador, que era de los poquísimos que había, ¿Esto ¿vale? qué Ahí año era ya? Cuando empiezas a decir, vale, voy a... Ah, 2009 a lo mejor. Eso fue de vale. 2008 empecé, por el 2009 por ahí dije, bueno, esto hay que cambiarlo. Y nada, hicieron. A raíz del correo y del... Sí, claro, no, totalmente. O sea, que lo Bueno, veo, lo un veo abrazo genial. desde aquí. Claro, Javier era por una persona que, en fin, que todos los proyectos que se publicaban allí eran proyectos que tenían mucha visibilidad. Y bueno, y eso, y contraté a un diseñador, y entonces lo que hizo fue maquetar, lo que se llama maquetar. Bueno, primero hacen el PSD, el diseño de la home, de la página de producto, todo esto, y después contrató a uno de los programadores, o sea, al administrador del foro de Magento que había en español. Claro, porque yo buscaba gente que pudiera hacer eso y nada, y al final lo contraté y lo maquetaron, ¿vale? Entonces ahí ya fue pues otra fase. Que ya, claro, ahí ya me dijo Javier, vale, y el blog salió en Logic y también muy importante, ¿eh? Por lo que te comentaba de las redes y de todo esto, de esa saturación, de que a mí me genera ansiedad ver, o sea, yo creo que la gente que genera contenido muchas veces no es feliz. O sea, nosotros ahora mismo estamos generando contenido, ¿no? Pero esa obligación de tener que estar siempre mostrando tu lado bueno, y además ahora en formato vídeo, antes era todo blogs, 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 y era Twitter, era maravilloso porque en aquella época también, mira, la cuenta de Twitter de Turrones y Dulces, precisamente lo que ponía en la bio era cómo montar un e-commerce. O sea, paso a paso de cómo montar un e-commerce de alimentación. Entonces, claro, contaba el día a día, ¿no? Pues anécdotas de pedidos de la fábrica. O sea, yo en aquella época ya tenía un Instagram. Era cuando las fotos las publicabas en TweetPic, que salían. O sea, creo que Twitter no tenía ni el tema de las fotos, ¿sabes? Tenía como el servicio este de TweetPic, que era externo. Y de hecho todavía me aparecen, se ve que la URL y la foto se ha quedado por ahí. A veces me llegan los enlaces no sé de dónde
y todavía está la foto y digo, anda, qué curioso. O bueno, o si voy atrás, al inicio de la cuenta de Twitter, están los primeros tweets. Claro, esas URLs están todavía de fotos. Entonces yo en aquella época, 2008, 2009, 2010, contaba el día a día. Era como un pequeño Instagram a nivel de fotos y a nivel de contenidos, ¿no? A nivel de programación, a nivel de fallos, a nivel técnico, a nivel de redes, todo absolutamente en aquella época. Ahora esa cuenta la tengo un poco abandonada, pero fue otra manera de mostrar el proyecto. También en aquella época Bueno, recuerdo. lo que hay el building public, ¿no? De que, pero bueno, que era, es esto, ¿eh? Es decir, Totalmente, y es que lo puedes ver, creo que hay herramientas también que te puedes ir a los inicios de Twitter y lo claro. puedes ver. Y en aquella época también, no sé si seguiréis a José Luis Antúnez en Twitter, también estaba, creo que era Antonio Ruy, pero bueno, ellos montaron un evento increíble que era el evento Blog de Sevilla. Era impresionante porque ahí en el espacio de la Cartuja, pues todo el ecosistema de gente que hacía cosas en Internet, o sea, de gente que tenía redes de blogs, ahí por ejemplo, ¿quiénes eran los amos? ¿No? ¿Quién eran la gente o el grupo al cual querías pertenecer? Pues los bloggers de éxito, la gente que tenía redes de blogs. Bueno, el dueño de Weblogs SL, Julio Alonso me parece que se llamaba. Bueno, estaba también Enrique Dans, bueno, Martin Barsavsky, estaba Eduardo Arcos. O sea, ellos eran, y bueno, ahora lo siguen siendo, pero claro, están como en otro plano, porque hay otros creadores de contenido, ¿no? Pero Eduardo Arcos, que ahora se ha especializado, se ha creado un canal de YouTube de Tesla y tal, son los de hipertextual. Pues claro, no, sí, hipertextual. Estaban microsiervos, en fin, eran proyectos muy seguidos, ¿no? Y tú querías ser uno de ellos, ¿no? Querías tener un blog de éxito. Vino Biz Stone, que era el fundador de Twitter, y es que nos fuimos de tapas con él por Sevilla en el mismo autobús. O sea, era un evento increíble donde, fíjate que yo ahí también empecé a promocionar los turrones. Y la gente de Mi Nube, ¿os suena el proyecto de Mi Nube? Fíjate, era curioso, ¿no? Porque yo repartía turrones a toda la audiencia. Y la gente de Mi Nube repartían nubes rosas de estas, de chuches. Y claro, ahí nos conocimos. O sea, fue una época muy bonita. Mi proyecto, como siempre he dicho, los turrones es que era algo muy especial. Si hubiera vendido otra cosa, pues el proyecto sería totalmente diferente y mi vida seguramente. Pero ya digo que fue una época bastante curiosa y una manera de promocionarlo fue pues yendo a eventos, yendo, en fin, que te Bueno, al publicaran final un ha ido vídeo. muy ligado a tu marca, ¿no? También a tu contexto, a tu evolución profesional. Claro, Entonces, vale, estamos en esta etapa del 2010, digamos. Hablemos de esto, de la evolución de 5 años a 5 años, es decir, de un montón de años, ¿no? Entonces, del periodo de 2010 a 2015, más o menos, ¿qué hitos podrías reflejar? pues a ver, en esa época, estoy pensando ahora, fue bastante constante, ¿vale? Es decir, yo seguía con mis clases y cuando llegaba la campaña de Navidad, pues pegaba el estirón, por decirlo de alguna manera. Después sí que hay un evento o un hecho, un acontecimiento que sí que marca un poco la trayectoria, ¿no? Porque yo ahí casi todo el turrón y todo era pues familiar, ¿no? De la empresa, el turrón, los pasteles, los polvorones, todo. Fallece mi padre y bueno, y entonces, pues bueno, decido, o en la familia vemos a ver cómo repartir los activos o, en fin, lo que suele ocurrir cuando fallece alguien con temas de herencia y todo esto, ¿no? Entonces, digamos que todo se replantea y curiosamente, ¿qué ocurre? Pues que tengo que cambiar muchas cosas, desde packaging, ya no lo compro todo en la empresa familiar porque ya no es mía y entonces aquí se dan datos curiosos como que, por ejemplo, antes Off the Record lo había comentado, yo tenía empresa familiar, la fábrica debajo de casa, ¿vale? Mi madre era la autónoma, ¿no? O sea, nosotros fabricábamos para todo el mundo. Es un problema de marca, ¿no? De branding, ¿no? Porque al final tú vas a vender la empresa y ¿qué valor tiene? Tú puedes vender la maquinaria, el know-how, pero el know-how, ¿quién era? Nosotros, era mi madre. Era los que sabemos las fórmulas, cómo se hace el turrón de cada cliente, ¿no? Si tú tienes una marca, aquí, por ejemplo, se vendió, vale más la marca que la maquinaria. El almendro, por ejemplo, tú dices el almendro, vas a comprar el almendro, que pasó aquí en Gijona. Tiene más valor la marca de turrones en almendro que la nave y todo lo que hay dentro. Pues en nuestro caso fue un poco al contrario. Por eso yo ahora hoy en día soy muy de marca, 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 porque tú puedes comprar la marca y todo el inventario y todo lo que tienes tirarlo a la basura muchas veces, ¿vale? En determinados casos, ¿no? Pero Sí, bueno, este tema que estás tratando ahora creo que es bastante relevante sobre todo por tu contexto, porque tú has vivido la fábrica, el crear el producto y obviamente en esta casuística que hablabas, ¿no? De este periodo de 2010-2015, cuando vendes un proyecto y más de un producto de consumo, la sí, relevancia que tiene no más la parte intangible que la tangible, ¿no? claro.
Y es que pasa en el mundo de la alimentación, en el mundo de los chefs. Y vamos, tampoco quiero criticar esta parte, ¿no? Hoy en día un chef, y pasa en el tema del turrón, monta o crea una marca de turrón o de helados y automáticamente por esa marca pues tiene más valor. La gente sin probarlo ya Mira, le da más valor a aquí al lado de la nave donde estoy está el Rocambulesque, sí, que es helado de roca, ¿no? de Gran Roca, correcto. Sí, sí. Entonces, tiene mucho sentido lo que estamos hablando aquí, ¿no? Obviamente, el producto tiene que ser bueno y tiene que haber un contexto, pero al final el consumidor a día de hoy, obviamente, compra por calidad, es así, pero también por el contexto de lo que lo rodea a nivel de marca, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y en la alimentación pasa mucho. Y yo me doy cuenta de todo, ¿no? Porque fíjate que yo vivo en un contexto donde muchas fábricas trabajan la gran distribución. A ver, el turrón se vende en todo el mundo, ¿no? Y hay como empresas que están más enfocadas en la gran distribución, y hay otras que, como en mi caso, que están más enfocadas en el retail, ¿no? Entonces, claro, yo de hecho en la fábrica, yo he trabajado, o sea, yo los productos que hacíamos eran para el gourmet, Rincón Gourmet del Corte Inglés. Claro, que ellos vendían, te voy a decir, a 50 euros el kilo. Yo sabía lo que les costaba y decía, joder, esos huevos, porque es que Claro, son... pero tenían el punto de venta, tenían la marca del Corte Inglés, el cliente, que ya, sí, sí, claro. Sí, pero es que el mismo producto o un producto parecido está Esto, en sí, yo con mi padre lo hablo muchísimo, el tema de, bueno, y lo hemos hablado también antes, que se ha dedicado a la venta de souvenir y distribución, a ir a China, y siempre ha sido como muy friki, digamos, que es como tienes que ser a nivel de producto, ¿no? Pero es lo mismo, es el mismo concepto, es decir, tú puedes tener un imán espectacular, de resina, pintado, muy bien pintado, tal, colores, bueno, etcétera, Sí, pero después el punto de venta es clave, porque ese imán no es lo mismo si está en una calle que es una luz blanca, te atiende una persona que va muy bien, o sea, ya nos entendemos, ¿no? sí, O todo el... lo que ha hecho Alejandro, o Exacto. la tienda de las carcasas. Al Sí, sí, final no es tanto el producto, que es el punto de venta, cómo te atienden, son comerciales. Bueno, yo sí, creo sí. que este es un gran tema, ¿eh? Sí, aquí hay para hablar rato, ya te digo, yo soy un friki de eso. O sea, yo cuando compro, yo soy un mal cliente para cualquiera, ¿no? Porque me fijo en otras cosas, pues bueno, a nivel de marketing, a nivel de precios y claro, porque como te he dicho, me he criado en una fábrica o en un mundo donde ves que sí, que se vende la calidad y tal, y después no es así. Quiero decir que un artesano que hace el turrón, a lo mejor tarda una semana en hacerlo, no te va a llegar a ti. Y si te llega a un precio mucho menor del que realmente, atendiendo a las leyes del marketing y tal, debería de estar. Es decir, ese producto debería de valer 3 veces más que algo que te ves tú por un chef famoso, entre comillas. Porque es que además ese chef no va a estar haciendo el turrón, ¿sabes? Pone la idea, pero si estás haciendo cosas de manera masiva, como se hace el tema del turrón, o sea, al final vendes muchas tabletas. ¿Cómo va a estar? O sea, ¿qué parte del chef está ahí? Una pregunta tonta, ¿eh? Y ahora, hablando de este tema en concreto, ¿cómo se hace el turrón? De forma sencilla. Sí, a ver, fíjate, aquí Para también hay un para el rato, ¿no? público, pero, o sea, el Sí, proceso te no es. cuento. Gijona y Alicante son los 2 productos, bueno, sí, Gijona y Alicante son los 2 productos más vendidos o más conocidos. Y te digo Gijona y Alicante porque nosotros no podemos llamarle duro ni blando, ¿vale? Si yo ahora te pregunto, Josep, ¿el duro cuál es? ¿El de Alicante o el de Gijona? No lo sabes, ¿no? Pues bueno, eso es una lucha que nosotros tenemos. Porque para mí el Gijona está claro, es el blando, el de Alicante es el duro. Pero nosotros a nivel de calidad, a nivel de consejo regulador y tal, no podemos ni etiquetar como turrón blando ni como turrón duro, porque eso es lo que hacen los demás. O sea, nosotros, el consejo regulador, que revisa todo el packaging, todo a nivel comercial y a nivel de todo. Imagínate esto para el SEO como es, ¿eh? Tú que haces SEO, eso también es otro tema. Pero yo no puedo poner turrón duro y turrón blando, a pesar de que todas las búsquedas son turrón duro y turrón blando, porque no saben lo que es el Gijón y la Liga. Pero bueno, estos son los 2 grandes productos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Fíjate, como curiosidad, tú conoces el turrón de yema tostada, ¿no? Sí, ¿Suena? sí, sí. Vale. ¿Por qué se hace turrón de yema tostada? Pues bueno, el Gijona y el Alicante se hace con almendra, además suele ser en función del fabricante y tal, de un tipo, almendra, azúcar, miel y clara de huevo, ¿vale? O sea, el turrón tiene 500 años. Nosotros llevamos haciendo turrón hace 500 años con la misma fórmula, que también es otra cosa muy curiosa. O sea, ¿cómo innovo yo? ¿Yo cómo innové? Si yo no puedo tocar las fórmulas. ¿Cómo innové? Pues vendiendo online. Y mi innovación está, o sea, mi empresa es una empresa tecnológica. Bueno, el canal de distribución. Sí, sí. Claro, vendiendo por internet, que nadie vendía por internet. Pero el producto no lo puedo tocar, porque es un producto que tiene 500 años de historia. El packaging, el tal, en fin. Y además el consumidor, aquí lo que suele ocurrir es que el consumidor es muy fiel. El consumidor es de marcas. O sea, mis tíos, que están, como te he dicho, están en Figueras, su tienda tiene 100 años.
más de 100 años. Creo que en el 2017, ¿Cómo creo. tiene una tienda física con la estacionalidad que tiene? Pues fíjate, es brutal. O sea, mi tío creó, bueno, sus suegros, mi tía, sus padres hicieron una tienda de turrón en el portal donde vivía Dalí. Porque ahí en Barcelona podéis ver en el portal del Ángel y tal, que todo eran portalitos. O sea, el gijonenco llegaba octubre, noviembre, fabricaba el turrón, cogía el macho o el tren o lo que sea y se iba a los portales de las ciudades a vender turrón durante un mes. Mi bisabuelo se fue a Mahón en el año 1906, incluso antes, porque tengo una libreta que están las anotaciones, las cuentas, ¿no? Y se fue en un barco a Mahón a vender turrón, ¿vale? Y fíjate, y mis tíos, en las fotos y todo, en el portal de Dalí, vendiendo turrón. Entonces ellos, yo alucino, porque es brutal. Ellos van allí, tienen el local y todo, pero abren a finales de noviembre y están un mes. Fabrican, no te puedes imaginar la cantidad de turrón, lo venden y vuelven. Y después tienen la heladería, ¿no? Pero ya digo que, fíjate, también es un producto a nivel de marketing o a nivel de cabeza que dice, ostras, ya vienen ellos, ahora traen el turrón recién hecho, lo compramos y después ya no hay hasta el año siguiente, ¿no? Es el scarcity, la escasez. Que yo, por ejemplo, en mi tienda no lo ¿Por qué se trabajo hace esto? por tradición. Sí, sí, O sea, no hay tradición. un contexto del el producto como tal. O sea, es el concepto de la traducción y la tradición y el consumo. Tiene sentido también por la recogida de almendra, ¿vale? Porque se recoge, a ver, hay fábricas que fabrican antes, pero nosotros esperamos a recogerla en septiembre, octubre, ¿no? Entonces esa almendra que se recoge, se fabrica. También por el tema del clima, materia prima. Y después también, es lo que digo, en el año, bueno, hay documentos que en la época de Felipe II ya en Gijona se fabricaba turrón y vino gente de la corte japonesa y se le ofreció turrón, ¿vale? Sí que está también muy relacionado con la Navidad, con esa época, pero bueno, claro, un dulce. Previamente también se comenta que, claro, tú piensas que el turrón de Gijona y Alicante tiene, o sea, no tiene conservantes, es un producto brutal, porque imagínate hace 500 años, ¿cómo podías tener tú un producto calórico, con energía y que se pudiera conservar? El azúcar no estaba, ojo, porque el azúcar creo que viene de Latinoamérica, Cuba y todo esto. Era miel, aquí sí que ha habido miel. La miel, almendra y clara de huevo. Y lo que te decía de la yema tostada. Se fabricaba ese turrón y claro, ¿qué hacían con la yema? Pues bueno, después con la yema se ha hecho el turrón de yema tostada, ¿vale? Con la parte del huevo. Entonces, que al final todo está relacionado, ¿no? Y ya digo que el gijonenco ha sido siempre muy nómada, ha fabricado la alimentación, el turrón en concreto, después los helados, y se ha ido a venderlo a las diferentes partes de España. Hostia, interesante. Entonces, vale, durante este periodo que hemos hablado, de 2010, 2015, también hay Vale. el contexto de este cambio del proveedor. Sí, También no, creo que está muy bien porque nos das mucho contexto del producto y al final aquí está también un punto muy importante, ¿no? Que ya no es solo, hemos hablado de la parte de la creación de marca, pero también hemos hablado de la parte de que al final la innovación estaba en el punto de venta, ¿no? Donde estaba el cliente y también para tu casuística a nivel operativo, porque ya no tenías que ir a desplazarte a dar el claro. catálogo. Entonces, hablemos del periodo de 2015 a 2020. Vale. Sí, lo que te Que comentaba. En ese Magento, el SEO, bueno, el go-to-market, claro, te hablo de go-to-market, de los diferentes canales, ¿cómo lo planteas? Claro, pues mira, lo que te comentaba, en esa época anterior ocurre algo curioso, ¿no? Y es que yo, en lugar de vender el turrón de mi familia, la mente se abre. ¿Por qué? Hablamos de SEO y hablamos de todo un poco, ¿no? Del go to market. Cuando has comentado, bueno, estábamos hablando de innovación, hoy en día yo creo que a todo el mundo le pasa, tú no creas un producto y lo vendes, ¿vale? El éxito muchas veces, o el marketing, o las startups y tal, el go to market, ¿dónde está? Ves una audiencia y creas un producto para ellos. O sea, no es que yo tengo el producto y busco la audiencia, que es lo que se hacía antes. Ya tengo el producto y me voy a una ciudad a buscar mi audiencia. No, no, no. Tú ahora sabes que hay veganos, que hay no sé cuántos, que hay gente más sostenible y tal. ¿Qué haces? ¿Cómo funciona hoy en día todo esto? Pues bueno, sabes que está esa audiencia ahí, sabes que está esa necesidad, porque el turrón no es una necesidad, ¿sabes? Que es el problema. A lo mejor en Navidad sí es necesario tenerlo en la mesa, pero el resto del año, bueno, a ver, yo vendo todo el año, ¿no? Gente que se casa, gente que se va a Latinoamérica, gente, en fin, hay muchas casuísticas, ¿no? Pero no es una necesidad como tal, ¿no? Entonces, en mi caso, ¿qué ocurrió? Que la audiencia que estaba en Internet no había nadie. Hoy en día hay también marcas de turrón que, como la audiencia del turrón bueno y tal está ya definida, pues buscan otras audiencias, que son los turistas, ¿vale? Entonces, por lo que te digo, Esto es un caso de cajón. Y ahora cuando voy al
al aeropuerto del Prat Sí, o a la T1, T2 está... Bueno, siempre me bastante. encuentro al Vicens y Sí, bueno, este es otro tema, pero es de jamón, y Enrique Tomás, ¿no? sí, sí. Entonces, entiendo que es lo Claro, que estás comentando, ¿no? También el punto de sí, venta, es otra audiencia, ¿vale? claro, Entonces, claro, si tú resulta que estás en Barcelona, el sitio turístico, tal, pues claro, buscas otra audiencia que nosotros como gijonecos tampoco hemos trabajado mucho. claro. Aquí se está traduciendo incluso, hilando con lo que estás hablando de la audiencia y la casuística del turismo, es eso, ¿no? También el utilizar esta tipología de productos como un souvenir, ¿no? Porque, hostia, es algo típico de aquí y el punto de venta y entender el cliente, ¿no? Y fíjate, uno de los grandes problemas, hablando de esto, de formatos y tal, nosotros, pero un turronero, lo que siempre ha querido vender y lo que ha hecho muy, muy bien son las barras grandes, que además se llaman barras catalanas, porque se venden en Cataluña la mayoría. Cataluña es una muy buena consumidora de turrón bueno y el norte de España también. Entonces, la barra catalana es la grande y la gruesa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos un problema, porque sobre todo los turroneros de estos que ya hace 100 años que venden en un portal, que siempre han vendido eso, incluso al peso, pues las audiencias cambian, las costumbres cambian. Entonces, ahora la gente, ¿qué quiere? Tener trozos más pequeños, porciones, ¿vale? Entonces, vender la típica barra catalana de toda la vida, la tradicional y tal, es mucho más difícil, porque ahora vienen y te dicen, en lugar de vender esa, cogen la mitad de una y la mitad de otra. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está de moda? Las porciones, los turrones pequeñitos. ¿Por qué? El turismo no se va a llevar una barra catalana, se va a llevar una barrita y además si puede ser variada. Con lo cual también para nosotros eso cambia, ¿no? Porque al final vendes más variado y menos peso, ¿vale? Con lo cual facturas menos. O lo que haces es, y además cuesta más de producir 3 tabletas de 100 No, no, gramos. a nivel de fabricación es una putada, así de porque sí, 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 sí. por eso todo cambia, es que cambia todo, absolutamente todo. Y fíjate que el turrón, yo creo que es el sector más estable de todos los que hay en España, ¿vale? Porque es algo tradicional. Las empresas tienen 100 años. Esto es otro tema muy interesante lo que estás diciendo, es decir, cuando tú miras la longevidad de las empresas que hay en España, las que, cuando digo longevidad es que la SL no ha cambiado, que persisten, etcétera, se encuentran en el sector del consumo, que principalmente es la propia agricultura, es decir, el productor. Sí. Es muy interesante. Sí, sí, es muy curioso, porque además aquí lo que ocurre es que el propio productor es el que te vende, ¿vale? Y ya digo, mira, mi hermano es el CEO del Lobo, o de 1880, la misma marca. Y claro, es la empresa de alimentación más antigua de España. Ellos tienen el árbol genealógico. Y yo, si tirara para atrás, o sea, yo me he perdido en mi bisabuelo, pero vamos, te vas al año 1700 algo y es que está todo documentado, ¿vale? Y como ellos, pues gran parte de la gente que vive en Gijona. Por ejemplo, yo lo tengo escrito, ¿eh? En parte de ese... Es que es muy curioso. A mí, ya digo, que yo me pongo a hablar y no paro porque es que forma parte de mí. Mi hijo, y ahora me viene otro, o sea, yo creo que será de lo... O sea, imaginaos la sangre que viene de mi parte, ¿no? Sí. Tíos, abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por parte de mi mujer es de la rama de Dona, Turrones La Fama, o sea, el bisabuelo, tatarabuelo, tal, de mi mujer también es turronero, o sea, imagínate la sangre de turronera que tiene mi hijo, que después, bueno, pues tiene 3 años, que después haga lo que quiera, ¿no? Pero para que veáis un poco la historia, es decir, no es un producto solo, es mucho más. Tú imagínate en el año 1800, 1700 la gente haciendo turrón y vendiendo el mismo producto durante 300 años. ¿Cómo me lo voy a dejar? Pero si es que solo contarlo ya te hace gracia. Y bueno, mi mujer cuenta que ella es incluso descendiente de Juan Sebastián Elcano, ¿vale? O sea, a nivel de árbol genealógico, en fin, que son cosas que incluso a lo mejor Juan Sebastián Elcano tenía raíces turroneras o por parte familiar, o las ha tenido después. O sea, que son cosas bastante, Bueno, bastante curiosas. entonces, volviendo y hilando, ahora sí que nos vamos a centrar en la parte del propio e-commerce. Sí, Ahora ya estamos, esto, ¿no? 2023, 2024, 2025. ¿Hacia dónde va el proyecto? vale. Yo creo que no te he contestado la parte de la evolución. Si quieres, bueno, Bueno, he ido ya, he sí, ido hablando, pero sí, sí. lo que te cuento de lo de las fábricas, ¿no? Llega un momento en que, como curioso, lo cuento porque es muy curioso. O sea, yo cuando salgo de la familia, por decirlo de alguna manera, ¿qué ocurre? Que mi proyecto también crece. ¿Por qué? A lo mejor a ti te pasa, ¿no? Tú vienes de tu padre empresa, ¿no? Pues a veces es bueno que nuestros hijos vuelen o no tener por qué. Ahora hablamos de empresa familiar, que también podemos estar hablando horas y Sí, no, horas no, ahí, mira, puede que te lío unos cuantos y hablemos de esto, sí, de este del concepto. otro podcast, de hablar del mundo de la empresa familiar, ¿no? Aquí se produce algo muy curioso, que yo cuando decido tirar por mi cuenta, es decir, ya hago SL, en fin, ya monto otro rollo, resulta que le compro a
entre comillas, competidores nuestros. Porque al final, aquí es que es muy curioso, es que tú tienes un... Guerra civil. No, al revés. O sea, que a lo mejor mi mejor amigo de mi pandilla y tal, resulta que sus padres y mis padres, que también son medio amigos porque salimos a las fiestas juntos, a los moros y cristianos, somos de la misma comparsa y tal, resulta que estamos compitiendo en el mercado. Es algo muy curioso. Aquí los amigos nunca hablamos de negocios y a lo mejor nuestras empresas o nuestros tal están compitiendo por los mismos clientes o a lo mejor una vez un cliente te ha comprado a ti, se ha enfadado y se ha ido con otro. Es algo muy... Nunca hablamos de trabajo ni de turrón en las pandillas de amigos, pero bueno, te lo vengo a contar porque yo llega un momento en que digo, según la demanda, lo que la gente me pide por posicionamiento, por SEO, por formularios, pues hay turrones o hay referencias que yo no fabrico. Por ejemplo, lo que te digo, las porciones más pequeñas. Y entonces digo, bueno, pues me presento en empresas de aquí, ya digo, pueden ser amigos o conocidos o lo que sea, y les digo, oye, pásame precios, que quiero vender. Claro, casi todos se quedaban como tú, pero si tú eres el hijo de tal y tú estás... Había gente, solo uno me dijo, ¿cómo te voy a dar precios si eres mi competencia? Los vas a pasar a tal y tú crees que yo voy a... ¿Tú crees que a lo mejor incluso eso importa? Porque claro, los precios y todo. Ten en cuenta lo siguiente, llega campaña, todavía no sabes el precio de la almendra. Entonces, a veces uno saca los precios y los demás a lo mejor se lo pasa a uno que es cliente tal y se los copian, le sube, en fin, esa es la mentalidad que puede haber. Y que Bueno, es la mentalidad del fabricante, del que hace eso, del que eso sabe es, el lo que cuesta el producto y no, no piensa más allá del PVP enfocado a la marca, al concepto, al punto de sí, venta, es a todo eso. normal. Es Sí, sí, normal es porque dice, normal, a es ver, muy normal. este saca el precio y para robarle a los clientes le quito 1 euro o 50 céntimos el kilo y así me lo llevo. En fin, bueno, la cuestión, por el tema del contexto, yo cojo y en el año 2014 tal, redefino mi packaging y compro productos a fabricantes de manera histórica, pues a lo mejor no estaban muy relacionados conmigo. ¿Para qué? Para ampliar mi catálogo. Entonces, claro, en función de lo que demanda el Esto a mercado, nivel de SEO te beneficia un claro, montón. por temas de SEO, por temas de visibilidad. Entonces, claro, aquí se da la casualidad de que yo tengo producto mío, pero tengo producto también de otros fabricantes que me lo hacen a mí, ¿vale? Con mi fórmula, con mi packaging, con mis envases, en fin, con toda la historia que yo cuento. Es decir, al final mi proyecto se ha convertido en, bueno, como un marketplace o un portal de turrón que sigue unas directrices de calidad, bueno, estándares, etcétera, etcétera, formatos, porque a veces es lo que te digo, yo fabrico la de 300 gramos y la de 500, pero la de 150 no la tengo. Y después también ya no producto de mi marca, sino productos de otras marcas. ¿Por qué? Porque los fabricantes normalmente están enfocados en vender palets, distribución, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué hago yo? Pues hago un trabajo de retail. Me voy a las fábricas, compro cajas y entonces, si tú quieres comprar una marca, la tengo yo, porque no la encuentras, porque se ha agotado en el supermercado o en la tienda donde lo comprabas, por lo que sea. Entonces, hago un poco de SEO para esas marcas. Yo tengo como la web principal y después tengo como microsites de marcas con su carrito totalmente diferenciado. Es decir, tú dentro de, vale, para entenderlo bien, y también la persona que nos escucha, tienes el proyecto Paraguas, ¿no? Que sería turrones y dulces, e-commerce multiproducto, marketplace, pero entiendo que lo gestionas tú, el catálogo, es decir, es un e-commerce, vale, es decir, entonces multimarca y después tienes marcas propias que estas, como, a nivel tecnológico, ¿cómo lo has ejecutado? Es decir, ¿has hecho multisite con Magento? Y esto, fíjate, al principio hablábamos de Magento. Si me preguntas ahora de montar un e-commerce, yo y el 90% de las personas te dirían que no utilizarás Magento, ¿vale? Pero gracias a ese marrón de haber utilizado Magento, Sí. mi proyecto ha tenido un cariz determinado, o sea, ha tenido como una trayectoria especial que me ha beneficiado mucho. ¿Cuál es esa historia? Que ni PrestaShop, ni WooCommerce, ni tal tenía, ni Shopify, el tema de las multi-stores. Una cosa muy importante, que vamos, que no fue idea mía, es lo que digo, que los proyectos, no es que uno diga, no, van a hacer y voy a hacer esto. No, yo me di cuenta de que podías crear otras tiendas dentro de la misma instalación, ¿no? Entonces, a nivel de base de datos y de instancia o de instalación, solo hay un Magento. Pero tengo separadas varias tiendas por marcas, ¿vale? O sea, turronesidulces.com es la principal, pero yo después tengo una tienda de la marca El Abuelo, otra tienda de la marca Antiusixona, otra de la marca Picó. Entonces, ¿yo qué hago? Creo, bajo la misma instalación, le cambio la plantilla y le cambio 4 cosas, pero es la misma instalación. Aprovecho plugins y lo más importante de todo, tú que eres SEO, la pregunta de examen sería, ¿creo otro dominio para cada otra tienda? ¿Se puede hacer? O sea, un dominio para la marca tal, otro dominio para... La respuesta es no. ¿Por qué?
porque mi dominio es del año 2002. Es un dominio que en principio Google sabe que se dedica al mundo del turrón y tal. Entonces, cuando yo creo una marca nueva, la meto bajo no un dominio, sino una carpeta, ¿vale? O sea, turronesillustres.com barra el abuelo, turronesillustres.com barra Picó. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya coge cierto ranking a la hora de posicionar. Son tiendas independientes, pero aprovecho el dominio para posicionar, ¿vale? Entonces, esa es otra de las características de mi empresa, al fin y al cabo. Vale, es decir, que y aquí en estas marcas sí que es lo que estoy viendo, ¿no? El packaging, el pricing es otro, aquí. Una imagen. Vale. Tú puedes hacer que para una tienda sea un precio Sí, y para sí, sí. otra otro. Problemas, Sí, entre sí. comillas, el SEO, el duplicado. Para hacerlo bien, en la tienda oficial tendría que tener una descripción y en la otra porque si no, tienes dos URLs diferentes con el mismo contenido. Claro, ¿Vale? Entonces, bueno, es un tema así un poco complejo, pero al fin y al cabo, si tú posicionas el dominio principal, uno busca una marca, dale esa marca. No le vale, metas, esto a nivel de SEO puede ser, vale, meto una categoría en mi web principal, lo puede hacer. De hecho, a veces está duplicado, tengo como una marca y todo el catálogo de la marca en la web principal, pero aparte tienes esa marca independiente. Con otra claro, marca. la URL de la marca, sí, sí. Vale, vale, Es un tema SEO que, en fin, que es lo que ha hecho que mi proyecto sea ahora lo que es, porque ahora, por ejemplo, cuando me comentabas el tema de por dónde van los tiros ahora, pues yo ahora tengo varias marcas, en algunas de ellas hago incluso dropshipping, ¿vale? Es decir, me llegan pedidos, yo aviso a la fábrica y sale directamente desde la fábrica. Lo bueno de mi proyecto es que tienes el turrón recién hecho y que sale directamente de la fábrica. Cuando, claro, cuando son productos muy interesantes, ese producto de esa marca lo meto en mi catálogo principal, ¿vale? Y además, ¿qué hago? Pues también ese producto lo distribuyo en marketplaces y en otros, ¿vale? Entonces, esa es un poco la evolución, ¿no? Ya no recuerdo muy bien los años, 2015, 2020, pero bueno, a partir del 2014, por decirlo de alguna manera, se van añadiendo más productos, se van añadiendo más tiendas, el SEO se va trabajando igual. Y bueno, también es cierto que yo creo que en el año 2016 o por ahí ya hice la primera prueba en Amazon, que salió fatal. Y fíjate, ¿por qué me pongo a vender en Amazon? Porque me sobró turrón. Fabriqué mucho y dije, ostras, esto hay que sacarlo. Entonces, bueno, me di de alta en Amazon, ¿vale? ¿Y qué ocurre al darme de alta en Amazon? Pues bueno, que lo pruebo unos años, después me doy de baja, después me vuelvo a dar de alta y bueno, todos son aprendizajes. Ahora hoy en día está Amazon, fíjate, en el tema de la alimentación, no lo he dado de alta en más marketplaces porque no tienen activa la categoría de alimentación. Porque podría vender en Carrefour, podría vender en marketplaces o en Leroy Merlin, Decathlon, etcétera, pero ellos no tienen activa la parte de alimentación. Sino hace años que a través de Miracle, por ejemplo, ya podría estar vendiendo en esos marketplaces. Pues claro, el contexto es diferente. ¿Por qué vendes en Amazon? En Amazon muchas veces es una ruina porque el margen se te va. También otra frase, otro aprendizaje mío de todos estos años en cuanto a consumidor, ¿eh? Porque ya digo, yo me fijo mucho en los productos y en Amazon hay mucho producto chino, y en fin. Te puedo decir una cosa muy fácil, antes has comentado, yo qué sé, carcasas, determinados productos. ¿Qué ocurre? Yo me he dado cuenta, has comentado alguna marca y tal, ¿con qué se gana dinero? Con los productos más malos. Es decir, esto está relacionado con el mundo de la artesanía, y con lo que hablábamos antes de que un fabricante, un artesano de estos, que tarda 2 semanas en hacer un turrón, lo vende a un precio que es incluso menor que el de un chef, ¿sabes? Que solo le ha puesto su marca y, bueno, su sabiduría o lo que sea, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Yo me doy cuenta de que para ganar dinero en muchos sitios tienes que vender mierda a precio de oro. Así de claro. O sea, ¿dónde está el éxito de ganar mucha pasta? Si tú haces un producto muy bueno, ¿qué pasa? Que necesitas buena materia prima. En el tema de la alimentación es como cocinar lento. O sea, hay productos que se cocinan rápido y otros que se cocinan lentos, para lo cual el proceso de producción es más largo, por una parte, y por otra parte, evidentemente, tardas más, es decir, es más caro. Entonces, claro, tú compara una tableta de turrón, que es que conforme lo mido yo. Yo a lo mejor vendo una tableta a 10 euros, pero es que me ha costado 7 euros de fabricar, o 7,5 u 8. ¿Qué es lo ideal? Vender a 10 euros productos que te cuestan 1 euro o 2. Para eso está China. Y los productos de un auricular, de un tal, de una carcasa, ese tipo de cosas. ¿Por qué ahora hay tantos cursos de Amazon FBA y todo eso? Porque hacen precisamente eso. Tú me has comentado también la parte de importar de China, de la empresa de tu familia y tal. ¿Qué ocurre? Que si consigues vender a un precio
yo qué sé, 20, 30, 40 euros, productos que te cuestan 5, es lo ideal. Para hacer eso entra en juego el marketing, el packaging, la historia, todo eso, pero realmente el producto de fabricar, que es a lo que yo me refiero, que repito, me he criado en una fábrica, de fabricar, de materia prima y de tal, el consumidor muy pocas veces sabe lo artesano o lo bueno que es una cosa o no. Entonces, claro, yo tengo la mentalidad, pues, de lo que me decía mi padre, la mejor materia prima, no sé qué, això, fes terror del bo, que siempre decía, fes terror del bo. Entonces, claro, es lo que yo hago. Yo no puedo hacer otra cosa porque no sé hacerla. Si hay otro turrón más económico, pues ¿qué hago? Lo compro de otras marcas que han conseguido situarse en el mercado, han tenido un go-to-market diferente y realmente yo alucino con los márgenes que tienen. Porque yo hablo con ellos, con los gerentes, y dices, tío, si es que yo a lo mejor a final de año tengo un 2% de beneficios, sí lo tengo. Claro, facturando millones de euros. Pero tú dices, ostras, hemos facturado 7 millones de euros. Y si dan beneficios, es del 1, del 2, del 3%. Cuando tú estás viendo en Amazon que hay productos de 5 euros que se venden a 40, 45 comprados en AliExpress, ¿sabes? Entonces, claro, son mundos totalmente opuestos, lo que hay hoy en día en Internet y lo que es la industria, el mundo de la industria, por no hablar de los papeleos. Es decir, sanidad, en fin, todo lo que implica una industria de alimentación, no te lo puedes ni imaginar, son todo papeleos hoy en día. Que si ahora coges una bolsa de aquí y la pones ahí, lo tienes que etiquetar. Que si envasas una bolsa de tal cosa, tienes que hacer un parte de que lo has cogido de este cajón de granel y lo has envasado en una bolsa. O sea, es alucinante hoy en día todo el trabajo extra que hay que hacer. ¿Y dónde está el negocio? Por eso, repito, el sector de la alimentación y tal, es muy difícil encontrar un producto muy artesano que se pueda distribuir en muchos sitios. O sea, es un trabajo porque además es perecedero y caduca, ¿sabes? Entonces, ya digo, aquí hay para hablar, debatir de marcas, de empresas familiares, de Sí, distribución. no, es un gran tema. Mira, abriendo la persiana ahora, lo que te decía. Pero vamos a también a centrarnos ahora en el go-to-market del proyecto. Después de todo tu aprendizaje, además que también, obviamente, impartes formación, las claves del go-to-market de un proyecto multimarca, en este caso, pues la variable del turrón y dulces, porque ya no solo es esta familia. ¿Cómo planteas tú, si tuviésemos el Analytics y, obviamente, la ingeniería inversa del proyecto, ¿no? Sí, ¿a qué te refieres? Vale. ¿Al canales de adquisición? Canales de adquisición y hablar un poco del por qué también, en base también lo que has ido aprendiendo. Has tocado un pelín Amazon, hemos hablado de marca, pero, por ejemplo, empecemos por Google. Canal de Google, más o menos qué representaría en el proyecto. Es que el tema de Google al final es también muy variable, ¿no? Ten en cuenta que yo ahora puedo hacer campañas, estamos hablando de orgánico o en fin, de PPC, de Google Ads. ¿Qué ocurre? Que cuando llega la campaña del turrón, la gente está como loca haciendo ads y las agencias, evidentemente, convencen o le ofrecen el servicio a las tiendas de que hagan Google Ads. ¿Qué es lo que pasa? Que el precio del clic sube una barbaridad. Sí, esto es como un Black Friday. Sí. Totalmente. Pues imagínate, yo cuando hago las campañas alucino, porque digo, macho, si es que están pagando 2 o 3 euros ¿Y para, tú que venías de hacer campañas? ¿Cuándo empezaste a hacer campañas de Google Ads? pues no sé, 2014, no sé, la verdad, pero Has visto toda la evolución del... ahora son todas inteligentes. A ver, claro que a mí me fastidió porque yo digo, me cago en la leche, si llevo aquí una currada impresionante de anuncios, conjuntos de anuncios, palabras clave negativas, o sea, porque yo iba al día y de repente Claro. llegan las PMAX y todo eso y te olvidas. Quiero decir que para mí la cuenta de Google Ads era un activo, era un dinero, o sea, era sí, un dinero invertido. Es decir, yo, Hay un gran tema aquí, ¿eh? Es un dinero a nivel de cash flow incluso, depende de cómo gestiones el pago de la factura, sí, que es muy interesante. pero no de cash flow, sino si tú vas a vender tu empresa, Sí, yo decía, macho, es que te voy a dar una cuenta de Google Ads con un histórico increíble. Forma parte del negocio. De repente llegan las campañas automáticas y bueno, todo cambia, ¿vale? Cambia y eso beneficia ¿a quién? A los nuevos competidores y tal, que con 2 clics y tal. Google, sí, sí, está claro. Sí, sí. Entonces, ya digo, este año, fíjate, lo he subcontratado y ha funcionado bastante bien. O sea, he tenido la sensación de no estar perdiendo dinero. Porque te digo yo que durante todo este tiempo empiezas a ver una campaña, otra, esto, y dices, joder, tío, es que si lo miras realmente desde el punto de vista del comercio y tal, o sea, la rentabilidad a veces no es la que esperas. Porque claro, es todo tan variable. Hay búsquedas, que antes las búsquedas podías verlas, pero ahora con las automáticas o las inteligentes no sabes qué búsquedas están utilizando. No puedes decirle, oye, Google, no le muestres el anuncio a este tío que está poniendo una marca que yo no tengo o un producto que no tiene nada que ver con lo mío, pero no lo sabes.
Entonces, sí que es cierto que con las antiguas campañas de Google Ads podías hacer SEO, porque veías las palabras clave, las que te interesaban, las que convertían, las que no. Bueno, yo tengo una guerra aquí, una guerra con, con el departamento de Google Ads, con Pera y Sí, Company, porque es esto, yo aún sigo algunos proyectos, o sea, todos los que a mí aún me dejan gestionar, de campaña de búsqueda y campaña de shopping y poder verlo, pero es verdad que cada vez más se está enfocando más a las PMAX porque el ROAS es mejor, es así. sí, sí, sí. Pero Sí, bueno, sí. hablando de eso, ¿no? También con respecto a lo que me comentabas tú, yo tengo la tienda en Magento y después, por todas las dificultades, etcétera, de Magento, decidí en pandemia probar Shopify, ¿no? Entonces cogí el catálogo de Magento. Sacrilegio. Sí, sí, totalmente. Y Es bueno, broma, obviamente. Todo el mundo era muy reacio, ¿no? sí, por el tema del SEO. O sea, yo no he cambiado de Magento y tal, aparte de las multi-stores, por temas de SEO, por miedo, por temor. Claro. Bueno, Magento es muy lento, pago un VPS, pago 60 euros al mes de caché de Lightspeed, o sea, una barbaridad, para que vaya de manera decente, ¿sabes? Porque es complicado, o sea, Magento es un camión, es un tráiler. Una vez está en marcha y tal, pues va, pero claro, no es rápido, no es un Ferrari. Ferrari es, bueno, puede ser Shopify o puede ser un coche más manejable, ¿no? Entonces, bueno, por lo que te comentaba, tengo Magento, tengo las diferentes tiendas, o sea, es el proyecto principal, pero después yo creé un Shopify de nicho, de chocolates, ¿vale? chocolatesí.com. Entonces, ¿qué hago? Compito conmigo mismo, por una parte, o sea, tengo los productos de turrón, pero está más enfocado el chocolate. ¿Y qué ocurre? Que también Shopify me sirve, por ejemplo, para gestionar mejor el catálogo, para integrarlo, o sea, como al final el servidor no es mío, no temo de que pete, ¿sabes? Que es algo bastante habitual en Magento a altas horas de la madrugada. Entonces, con Shopify puedo gestionar mejor el catálogo, meter en marketplaces, las plantillas son relativamente fáciles, añadir una funcionalidad de usabilidad o de, yo qué sé, de meterle un botón aquí que te haga tal, en fin, puedes trabajar, yo qué sé, el scarcity, puedes trabajar el volumen Es de que ventas. ya no solo es el SEO, ¿eh? Es decir, el tema de Shopify es que han simplificado muchísimo todo el ecosistema del CMS del e-commerce y la conexión con los canales de venta es espectacular. Sí, Es sí. eso. Es que Shopify tiene una cosa muy buena, que es, no habla de canales de adquisición, habla de canales de venta. Es decir, le habla de tú a tú a un comerciante. Un comerciante que no tiene ni idea de e-commerce ni que se ha metido en este mundillo desde hace 20 años, ¿tú qué le cuentas? Dices, mira, tienes un catálogo de productos y no hablas de adquisición, ¿no? Hablas de canales de venta. Dices, Facebook, que para ti, que te dedicas al marketing, que es un canal de adquisición, para el usuario de Shopify, que no es de marketing, que es un canal de venta. O sea, tu catálogo está en Facebook, es una tienda. O sea, tú tienes varias tiendas, Facebook, Shopping o Google Ads, TikTok, Pinterest, y con dos clics, es que es alucinante. En una tarde, en 1 o 2 horas, tienes configurado la cuenta en TikTok Ads, en Pinterest Ads, tu catálogo importado, es alucinante. Eso por una parte. Y por otra parte, Shopify, todas las integraciones que tiene son muy rápidas, sencillas y te olvidas de la instalación y de, en fin, de mantenerlo, por decirlo de alguna manera. Y si quieres, por ejemplo, yo el catálogo de Miravia, vendo en Miravia, no lo importo desde Magento, lo importo yo desde Shopify, ¿vale? Y todas las, ¿qué te diré yo? El mapeo de campos, de descripción, título, precio, todo eso se hace a través de APIs. Es mejor trabajar la API de Shopify que no la mía de Magento, porque me va a saturar el servidor, entre otras cosas a nivel técnico, ¿no? Entonces, ya digo, y después también, ¿qué ocurre? Canales de adquisición. La cuestión de Shopify, la otra es que, claro, tengo que tener campañas activas siempre de Claro, Google Ads, porque si no, no llega el tráfico. En claro. Magento, digamos, con todo este historial, ahora no tengo ninguna campaña de Google Ads activa, porque la agencia que me lo llevaba dice, hostia, es que ahora no tiene ROI. Y yo, claro, o sea, ahora el ROI ha bajado muchísimo No hay porque consumo. no hay consumo y tal, y las búsquedas son más informacionales, no transaccionales, Claro, y llegan pedidos. no tiene Eso sentido. en Shopify pues no me pasa. Vale, genial. Ya hemos tocado este tema de go-to-market, quedamos una hora y 20, entonces, en este resumen que hemos comentado, ¿no? De toda la evolución del proyecto, creo que aquí hay grandes aprendizajes que hemos hablado de puntos de venta, de marca, de producto, también obviamente de tu experiencia con el apartado de marketplaces en el sector alimentación. ¿Qué e-commerce te gustan del sector que digas, ostras, me gusta mucho cómo lo hacen, son un ejemplo a seguir? Pues no sé, o sea, si me pongo así a pensar, Vitamina J.
¿vale? La verdad es que, fijaos, él ha conseguido contar una historia también y lo hace, o sea, tiene un engagement brutal, por ejemplo, a nivel de redes, de Twitter. Y al final él ha hecho algo parecido a lo mío en cuanto a que viene de empresa familiar, de empresa de toda la vida y tal, y ha cogido, se ha salido y ha contado otra historia. Es decir, el producto seguramente sea el mismo, en fin. Yo tengo un podcast grabado con él que publicaremos en breve y al final la historia es esa. Es decir, tú tienes, ¿cómo te diré yo? Compañías, empresas que llevan mucho tiempo, ¿no? Y que al fin y al cabo no puedes prácticamente innovar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque llevan su tracción, tienen su mercado en concreto, ¿sabes? Ellos, bueno, Maximiliano Jabugo, que es la empresa principal, y él coge y se sale y crea un proyecto más adaptado a la época en la que estamos, con cartas de venta, con otra manera de comunicar, de contar las cosas, con redes sociales. Fíjate que él trabaja sobre todo Twitter, pero que es un proyecto que se puede, que si se trabaja bien, con tiempo y tal, en otras redes, TikTok, Instagram, puede funcionar de manera brutal, ¿sabes? Y en fin, no sé, esos son un poco... Este proyecto, bueno, hay muchos aprendizajes a nivel de ejecución, lo que tú decías, de marca, de comunicación, siendo el producto, entre comillas, del mismo, porque obviamente no es... Y si vais a grabar un podcast, pues también la persona que nos escuche le recomendamos de forma desencarecida que lo escuche, porque realmente de aquí se pueden sacar muy buenas ideas. Sobre todo que incluso la persona que nos esté escuchando, que se encuentre en una situación similar, de aquí podrás sacar muchos planteamientos, muchas ideas y también cómo trasladarlo a su caso, ¿no? Que creo que es lo chulo. Entonces, yo por mi lado, Fabián, no te quiero robar mucho más tiempo, así que agradecerte un montón el podcast. Creo que hemos tocado muchos temas interesantes. Toda la evolución del proyecto creo que es brutal desde los inicios a día de hoy y que siga así, que la tradición familiar se siga haciendo y ojalá que pues tu hijo obviamente tiene que hacer lo que quiera y Sí, tiene sí, que... no, yo no le voy a Creo que nada. es muy bonito el proyecto como tal y la evolución en la historia y obviamente pues también por la parte de Econ Master y todo lo que la formación que dais sobre la experiencia vivida, que esto es muy importante, sobre lo que hacéis, creo que es muy chulo. Así que agradecerte un montón el rato y nada, no sé si por tu lado quieres contar algún tema que se nos haya No, ido. no, no, la verdad es que no, darte la enhorabuena por los contenidos que estás haciendo y que estás compartiendo. Ya digo, yo te sigo a ti desde algún artículo que otro de SEO para e-commerce. Y de hecho te pediré algún link en tu dominio hacia EcomMaster o algo, porque estás muy bien posicionado también. Creo que incluso de SEO gratuito o algo así, lo has Sí, trabajado. puede ser. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es Sí, verdad. sí, Sí, vamos, que ya te digo que yo siempre saco huecos para ver toda esta parte de posicionamiento, porque es que es lo ideal. Es decir, para mí lo ideal que sería, pues que la gente te buscara, te encontrara y te comprara, ¿sabes? Sin necesidad de sí, invertir grandes cantidades de dinero en publicidad que muchas veces no convierte, ¿no? claro. Las estrategias en el mundo digital son totalmente diferentes a las del mundo offline. Así que nada, muchas gracias también por tu tiempo, por la visibilidad y por todo el trabajo que haces. Gracias, Fabián. Pues lo dicho, para la persona que nos está escuchando, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao. Chao. Durante toda esta evolución, obviamente, hay follones y fuegos a apagar. Entonces, ¿qué reto profesional te gustaría que tuviesen compartido en su momento y aprendizajes? Reto profesional. La verdad es que yo tengo la suerte de estar en una situación actual, que supongo que la habré luchado durante la época de estudiante y todo, de que estoy en el lugar donde quiero estar. Es decir, ¿y en qué lugar quiero estar? Pues en un lugar en el cual tengo proyectos, me ilusionan, no pierdo la ilusión en crear proyectos, pero en el estado actual de los proyectos que tengo puedo dedicarle tiempo a la familia. Quiero decir, yo creo que el otro día lo pensaba, ¿no? Mi época de los 30 años, yo ahora tengo 44, han sido de mucho movimiento, por decirlo de alguna manera, de crear proyectos. Y ahora, como reto profesional, ¿cómo me veo de aquí a un futuro? Pues fíjate que la ambición es uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos. Es decir, creo que tenemos que encontrar un equilibrio entre lo que es crecer y ser ambiciosos, ¿no? Porque muchas veces la ambición nos lleva a grandes problemas, incluso a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel de tiempo. Creo vamos, lo vemos mucho en redes sociales también, ya que estamos ahí todo el día procrastinando. Muchas veces el éxito no está en, no sé, en tener Rolex, en mostrar la riqueza, ¿vale? Mis retos están en tener una vida tranquila y en hacer lo que he estado haciendo hasta ahora. Mis proyectos son proyectos muy emocionales. Yo prefiero, por ejemplo, en la escuela,
yo no quiero tener 40.000 alumnos, no quiero tener 1.000 alumnos, quiero tener pocos alumnos, pero que todos esos alumnos, aunque se ganen menos dinero, no hay ningún problema, estén bien atendidos y aprendan realmente sin, bueno, sin humos, incluso sin grandes pretensiones. Es decir, yo a lo mejor tengo un problema de marketing y es que no soy agresivo. Tú sabes que a lo mejor en el mundo de las escuelas, sobre todo del comercio electrónico, que se habla de dinero, de dinero, de dinero, siempre se habla pues de eso, de facturar mucho, no sé, de crecer y yo a veces le doy la vuelta a todo y creo que eso no es un buen marketing, ¿no? Porque, yo cuando me pongo a hacer un copy de un anuncio, me cuesta hablar de dinero. No sé si es Sí, por sí, 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 no. Y creo que, hilando lo que estás comentando, es uno de los temas que creo que es muy relevante que cada uno defina su propio éxito, ¿no? Es decir, que tener criterio mm. y en base a la experiencia y que cada uno pues defina para él lo que quiere, ¿no? Teniendo en cuenta siempre pues, un poco lo que estás diciendo, el coste de oportunidad de cada una de las cosas y ser Claro. justo. Yo creo que es muy difícil ser, no sé, ético o justo cuando estás vendiendo cosas, ¿no? Porque siempre, desde el punto de vista del vendedor, tienes que atacar puntos de dolor del otro, ¿no? Y claro, es muy difícil atacar esos puntos de dolor con falsas pretensiones. Nosotros lo decimos en nuestras clases, yo creo que somos bastante transparentes, que bueno, que un proyecto de e-commerce a lo mejor no te hace rico, ¿vale? Pero sí que al final es como emprender un proyecto sobre algo que te guste, si puede ser sobre algo que te apasione y que te haga crecer de manera profesional. Pero muchas veces ese crecimiento, yo siempre tengo la gran duda de hasta qué punto vale la pena crecer más o crecer menos. Es decir, en el mundo del e-commerce hay un problema que no se suele contar mucho, ¿no? O que, bueno, en fin, ya depende de ti, ¿no? De a dónde quieras llegar. Pero cuanto más vendes, ¿qué ocurre? Que más recursos necesitas. En una escuela es diferente, en una escuela online da lo mismo tener 10 alumnos que 50, ¿vale? Al final, o en una audiencia o en un canal de YouTube, ¿no? Pero en un e-commerce, ¿qué ocurre? Que siempre tienes que encontrar el equilibrio de hasta dónde quieres llegar, porque vender no es difícil, bajas el precio y tal y vendes. Tienes que encontrar un equilibrio entre cómo quieres que sea tu vida, a nivel de tiempo, a nivel de familia, de incluso de dinero. O sea, vamos a hablar de dinero, no hay ningún problema, pero sin que, hablando mal, sin que se te vaya la olla, ¿no? Que a mucha gente le suele ocurrir eso, o ven casos de éxito, siempre te tienes que inspirar en casos de éxito, que a lo mejor no vas a llegar a ellos, es como el efecto Ibai, que digo yo. A muchos chavales quieren ser como Ibai o como Messi, pero es que de Y que pocos. y hay momentum, sí, o sea, hay mucho contexto y sí, sí, cada proyecto es un mundo. Es un mundo y lo que yo te comentaba también antes, que hace unos años se trabajaba mucho en la red social de Twitter y había muchos generadores de contenido muy interesantes, pero la mayoría de todos aquellos de aquella época ya no están, ¿vale? Es decir, ahora yo, por ejemplo, hablando de retos y tal, si me tengo que exponer públicamente, como hacen los youtubers y tal, o sea, yo creo que eso es perjudicial para la salud y para las personas, ¿no? Porque al final ya no eres tú. Yo cada vez estoy menos en las redes porque parece ser que siempre tengo que estar en contento, feliz, aportando contenido, como con una ansiedad de contar las cosas. Cuando el modelo de negocio eres tú es un problema, porque tú también pasas por fases mejores y peores, pero es imposible estar bien al 100%. A veces hay que cogerse un descanso o simplemente dejar el móvil de lado y volver a ser tú, ¿no? Porque hoy en día estamos siempre expuestos y expuestos. Entonces, en cuanto a retos, si tú me preguntas retos o cómo me gustaría verme en un futuro, me gustaría que los negocios pues funcionaran como tengan que funcionar, pero sin necesidad de exponernos tanto públicamente. Es decir, yo no concibo ahora, y estas son reflexiones muy personales, ¿eh? Porque hay auténticos imperios montados en base a la marca personal o en base a mostrar tus viajes o lo bien que te va. Pero para mí lo ideal es que un proyecto funcione bien, genere empleo, genere ilusión y en nuestro caso, pues que la gente disfrute con la alimentación en el caso de los turrones y con la formación que nosotros hacemos. Pero intentar conseguir cosas sin necesidad de exponernos tanto, ¿vale? Como sabes, yo soy profesor, doy clases a adolescentes y gente más mayor, gente de todo estilo. Y me doy cuenta de que hemos perdido la atención. O sea, tú ahora vas a estudiar y es imposible. Yo antes estudiaba, me metía en un cuarto y estudiaba. Pero ahora, con todo lo que hay, con todas esas exposiciones, con todos esos impactos que tenemos a diario, no sé hasta qué punto vamos a llegar, ¿vale? Parezco ahora un abuelo hablando, ¿no? Como cuando nos hablaban nuestros abuelos, nuestros padres, que decían, no hagas eso.
y tú decías, calla, abuelo, que estás anticuado. Pues yo tengo hoy en día esa sensación, ¿no? ¿Y mis retos cuáles son? Pues lo dicho, intentar que no se nos vaya la olla en cuanto a lo que es el dinero, la exposición y en fin, querer aparentar, querer mostrar siempre constantemente el éxito. Para mí, sinceramente, cuanto menos sepan de mí, por decirlo de alguna manera, casi que mejor. Es decir, yo puedo ser un buen profesional sin necesidad de exponerme tanto. Lo que pasa es que hoy en día para vender tienes que estar exponiéndote, tienes que hacer contenidos. Ahora estoy, por ejemplo, trabajando canal de YouTube, pero intentando aportar contenidos, ¿sabes? Es decir, yo, por ejemplo, cojo, eso es un tema que no hemos hablado, pero este podcast, por ejemplo, tú puedes coger ahora recortes. Y además, está tiene la configuración ideal para ponerme en formato vertical arriba y abajo, ¿vale? Con Opus Clip y herramientas como Mimbo, que te recomiendo. Tú ahora coges este contenido de hora y media, lo pasas por ahí y vas a sacar recortes, ¿vale? Entonces, sí, está muy bien. Pero ya digo, mi reto no es tener una empresa que facture millones y tal, sino adaptar todo el conocimiento que yo he adquirido durante todo este tiempo a mi vida, que no se me vaya de las manos, porque ya te digo que los últimos 10, 15 años ha sido todo como muy vertiginoso, todo muy rápido, todo, Sí, muchos eventos, he estado en 1000 sitios y ahora a lo mejor es que me estoy haciendo mayor o qué, pero en fin. bueno, y hay contextos, hay etapas y yo creo que la base es lo que has comentado, ¿eh? Desde un principio el hecho de definir cada uno su propio éxito sin mirar al de al lado y si miras al de al lado que sea para inspirarte o porque si quieres ser competitivo o tal, pues genial, pero tenemos que ser coherentes, ¿no? En el sentido de que todo tiene un precio, para bien y para mal, y que ni ir con Lambos es lo mejor, o sea, que tampoco es esto, ¿no? Entonces, dicha esta reflexión, creo que es un muy buen punto para cerrar el podcast. Y ahora sí, para la persona que nos está escuchando, agradecerte un montón el rato, Fabián. Y bueno, obviamente vamos hablando. Si te quieren contactar, ¿por dónde lo pueden hacer? Bueno, en Twitter, mi cuenta de Twitter es graciosa, son mis iniciales, pero es Faloco, Fabián López Coloma. Y bueno, y en Econmaster, en Turrones y Dulces, en LinkedIn, Fabián López Coloma, ahí te podéis contactar para cualquier cosa. Perfecto. Pues con esto, ahora sí, cerramos el podcast y a ti que nos estás escuchando, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao. Muchas gracias.